Hola, buenas amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy estoy otra vez más aquí en mi canal, El Saber Me Relaja, yo soy Ana y voy a hablarte hoy de otro filósofo que sus enseñanzas me parecen súper interesantes. Así que te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque estoy segura de que te vas a llevar un aprendizaje que te va a servir en tu vida. Y sin más dilación voy a empezar a hablar de él. Del filósofo del que voy a hablar hoy es Epicuro. Epicuro vivió en los años 341 al 270 a.C. y fue un filósofo griego. Nació, como he dicho, en el 341 a.C. en la isla de Samos, Grecia, y era de familia acomodada. A los 18 años se tuvo que ir a hacer el servicio militar a Atenas, pero el destino le tenía preparado un golpe duro porque Alejandro Magno murió y hubo mucha estabilidad en la ciudad y a sus padres que tenían tierras allí pues se las quitaron y de la noche a la mañana pasó de ser rico a ser pobre. Entonces imaginaos el cambio de la noche a la mañana para este filósofo. Entonces sus padres se fueron como refugiados a Colofón, que Colofón estaba en la costa de lo que hoy es Turquía, pero era una ciudad griega en aquel tiempo. Y, y claro, su padre empezó allí a hacer su vida y al final se hizo maestro de escuela y, y Epicuro le ayudó, pero empezó a pensar pues en una filosofía por su cuenta porque él decía, ¿cómo puedo ser feliz si el mundo es tan inestable? Entonces empezó a preguntarse estas cosas y empezó a montar su propia filosofía, basada en la realidad y no en teorías abstractas, sino en lo que a él le estaba pasando. Estuvo 10 años allí con su padre, con sus padres, y después pues, su padre se llamaba Neocles, y estuvo allí 10 años con sus padres, y luego después empezó a viajar a Mitilene, Lámsaco, a otras ciudades griegas, y empezó a obtener seguidores con su filosofía, y a ellos le ayudaron económicamente sus seguidores. Y gracias a este apoyo, a los 35 años regresó a Atenas y fundó su propia escuela llamada El Jardín. Bueno, pues os voy a hablar de qué era esta escuela llamada El Jardín. En el jardín no había lujos y él vivía allí con sus amigos, tenían un huerto donde cultivaban su propia comida para ser autosuficientes y libres, y él dejaba que todo el mundo que quisiese pues entrase allí a ver sus enseñanzas y aprendiese. No había limitación como en otras escuelas filosóficas y él dejaba pues que entrasen esclavos, que entrasen mujeres, todo el mundo era bienvenido. Gente pobre, la filosofía como medicina y ataraxia. Aquí empezamos a hablar de su pensamiento, que para Epicuro la filosofía era una medicina para el alma, y él decía que igual que el médico cura el cuerpo, el filósofo debe curar el sufrimiento de la mente. Su objetivo era alcanzar la ataraxia, que es el estado de calma total donde nada se turba. Imaginaros ser como un puerto seguro donde las tormentas de fuera no pueden entrar. Para él la felicidad no es estar de fiesta, es vivir sin miedo y en paz. Para lograr esa paz, decía que el placer es el camino, pero definiendo el placer, ojo aquí, con la simple ausencia de dolor físico y de angustia mental. Y además para ello dividió el placer en varios grupos para no equivocarnos cuando fuésemos a filtrar nuestros deseos. Entonces habló de varios grupos de deseos y de cómo los teníamos que filtrar para coger los mejores y los que son valiosos. Entonces, él habló de los primeros deseos que son naturales y necesarios, porque sin ellos te puedes morir o te mueres, porque serían comer cuando tienes hambre, beber cuando tienes sed y tener un techo donde vivir. Son pocos y son los que el cuerpo te exige para sobrevivir y para no sentir dolor físico. Estos deseos son finitos. En aquel tiempo él decía que eran fáciles de saciar porque él en su huerto, pues como ellos allí hacían sus propios, bueno, cultivaban sus propios alimentos, pues, pues, pues no necesitaban un banquete de lujo para quitarse el hambre, sino con un trozo de pan y algo del huerto, pues cumplían su función, la mínima función biológica,
porque él decía que tampoco había que tener grandes banquetes ni grandes excesos. Lo más importante de aquí es que una vez que el cuerpo está satisfecho, según él, el dolor desaparece y llegas a un estado de equilibrio. Entonces, él filtraba los deseos para ayudarnos a elegir cuáles eran mejores, y esto es vital porque la mayoría de nuestros sufrimientos vienen de desear cosas que no necesitamos o que nos hacen daño según él. Entonces, estos primeros deseos son naturales y necesarios, como os he dicho, y ahora vamos con los segundos deseos, que también según él son naturales, pero no son necesarios para vivir. Puedes vivir sin ellos perfectamente. Aquí entrarían en juego ya pues los deseos de pasatiempos, hobbies, cosas que nos dan bienestar y alegría, pero si nos faltan, el cuerpo sufre. Los gustos personales de cada uno, por ejemplo, pintar, leer un libro, hacer deporte, tener una charla profunda, disfrutar de un paisaje bonito. Aquí también metería en la sexualidad. Y Epicuro decía que estos placeres colorean la vida y son maravillosos, pero tienen una trampa, la dependencia. Y el truco para él era disfrutarlos del máximo cuando los tienes delante, pero entrenar tu mente para que si un día te faltan tus libros o tus pinceles, que tu felicidad no se hunda con ellos. Son variaciones del placer que añaden alegría, pero según él, no deben ser la base de tu estabilidad. Estos deseos naturales, pero no necesarios, no son necesarios. Y no deben ser la base tampoco para tu estabilidad. Bueno, ahora vamos con el tercero. El tercer filtro serían los deseos, ni naturales ni necesarios. Aquí ya está diciéndonos que estos deseos habría que rechazarlos. El ansia de fama, el poder político, el querer que todo el mundo hable bien de ti, la riqueza desmedida. ¿Por qué los rechaza Epicuro? Porque estos deseos son enfermedades del alma, ya que no tienen límite, porque nunca es suficiente, porque cuando quieres, por ejemplo, si una persona quiere tener ansia de fama o poder político, está sufriendo mientras que lo consigue, y una vez que lo consigue también está sufriendo para no perderlo. Entonces por eso dice que son deseos ni naturales ni necesarios, porque al final la persona va a estar siempre sufriendo para tenerlos. Y por ejemplo, querer que todo el mundo hable bien de ti, pues lo mismo, nunca lo vas a conseguir al 100%, y entonces pues vas a sufrir. Entonces no tiene que ser un deseo ni natural ni necesario, no tiene que ser un deseo que tú busques. Además, eso pues generan envidia, miedo, mucho estrés, y son los deseos que más nos alejan de la paz según él. Y como he dicho, incluso cuando los consigues vives con miedo a perderlos. Y luego habló del tetrafármaco. ¿Qué es el tetrafármaco? Pues son 4 remedios detallados que él daba para que sus amigos del jardín no se perdieran. Resumió su método en 4 medicinas contra la angustia. Primera medicina contra la angustia: no temas a los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses, Epicuro explicaba que si existen seres perfectos y divinos, deben estar disfrutando de su propia felicidad eterna, y no tendría sentido que seres tan perfectos perdieran el tiempo vigilándonos a nosotros, enfadándose con nosotros o planeando castigos. Por tanto, el miedo a lo divino es un miedo imaginario que hay que borrar de la mente. Él creía que los dioses sí que existían y que eran seres inmortales, perfectos y felices, pero que vivían entre los mundos, en la intermundia, y que no influían en lo que pasaba, ni por ejemplo, si tú les rezabas a los dioses, tampoco, si hacías oraciones hacia ellos, tampoco iba a influirte en nada, según él. No intervienen en asuntos humanos. Por tanto, ya, pues esto nos decía que no había que tenerle miedo a los dioses. Luego, ese era el primer tetrafármaco. El segundo, no temer a la muerte. También decía él no temer a la muerte porque, aunque nos parezca un poco difícil, pues él decía que mientras que estás vivo no tienes por qué temerle porque estás vivo. Y una vez que ya no estás vivo, tampoco tienes que temerle porque en el momento en el que la muerte llega, tú ya no existes, o al menos no sientes dolor, y entonces pues por eso no tienes que temerle. Él decía, su argumento más famoso: la muerte no es nada para nosotros.
Y eso era lo que decía con respecto a la muerte, que no había que temerla. El tercer tetrafármaco. Lo bueno es fácil de conseguir. Si dejas de desear lujos innecesarios, lo que hemos dicho antes, lo que es innecesario, pues se refería a que las necesidades básicas, según él, pues eran baratas, como la paz, el conocimiento, el agua, quizás también la comida de la manera que él la conseguía, porque si tenía un huerto donde cultivaban sus propios alimentos tampoco era muy difícil de conseguir. Y también decía él, pues por ejemplo, el refugio. Pues para en aquel tiempo a lo mejor no era tan difícil de conseguir. Y te das cuenta de que la naturaleza nos ha dado todo lo necesario para ser felices de forma gratuita o muy barata, decía él. Y ese sería el tercer tetrafármaco. Lo bueno es fácil de conseguir, como el conocimiento que quien quiera puede aprender. Y el cuarto tetrafármaco decía que el dolor es soportable. Pues como curiosidad os digo que Epicuro sufrió problemas intestinales y urinarios y toda su vida sufrió de dolores y él decía a pesar de ello que el dolor es soportable, que lo malo es fácil de soportar, era su cuarto tetrafármaco, porque él decía que el dolor físico intenso suele durar poco tiempo, porque o el cuerpo se cura o el dolor termina llevándote a la muerte. Y entonces, como hemos dicho, cuando ya no estás aquí en este plano o cuando ya pues ya no sientes dolor. Si el dolor dura mucho tiempo, suele ser un dolor que te permite también, entre medias, pues tener momentos de alegría, recuerdos bellos para compartirlos y para compensarlos, porque él, pues como os digo, tuvo problemas intestinales y urinarios y muchos dolores durante su vida, y él tenía momentos de alegría en la escuela que fundó en el jardín. Entonces, pues por eso nos decía esto él. Y hasta aquí el epicureísmo, que sobrevivió a la muerte del maestro, extendió su influencia a toda Grecia y Roma, aunque luego lo cargaron de matices religiosos que él no había puesto, pero el epicureísmo se mantuvo su influencia hasta el siglo IV después de Cristo. Y ahora voy a dar mi opinión personal. Bueno, mi opinión personal, con lo que me quedo de Epicuro, con lo más importante que yo pienso y con lo que nos puede servir, es la selección que hace de los deseos. Me parece muy acertada. Yo pienso que sí, que en este plano debemos disfrutar ¿por qué no? Debemos de disfrutar de los placeres, pero hay que saber elegir bien, y los deseos, pues hay que saber elegir bien lo que deseamos para conseguirlo. Entonces, los primeros deseos, los que decía él que eran naturales y necesarios, como comer, beber, abrigo, techo y todo eso, y conocimiento, pues son los más importantes, porque estos deseos son los que sin ellos pues mueres, sobre todo lo de comer, beber y abrigo, para no morir de frío. Pero bueno, el conocimiento no sería tanto, sería más a lo mejor tirando a los segundos que decía él, que serían como hobbies, pero bueno, también ayudan mucho. Yo lo seleccionaría el conocimiento también de los primeros, porque a mí me gusta muchísimo aprender cosas y además eso siempre va a ser bueno. Los segundos deseos me parecen también necesarios y que tenemos que disfrutarlos mucho, como son los hobbies, por ejemplo, tener hobbies que nos llenen el alma. Por ejemplo, a mí me gusta dibujar, me gusta leer, me gusta hacer deporte, pues todo eso lo veo súper bien, y claro que sí pienso que hay que disfrutarlos y que es bueno tenerlos, pero que si alguna vez no puedes hacer alguno porque tienes menos tiempo o cualquier cosa, pues que tampoco te desesperes, que no pasa nada, tampoco son imprescindibles para vivir, pero sí que nos hacen mucho bien. Otro hobby también mío es aprender cosas nuevas o aprender conocimiento, y es que me encanta, y eso pues siempre es una cosa buena y pienso que va a ser mucho bien, y vas a aprender cosas que te pueden servir en tu vida. Y respecto al tercer filtro de los deseos, que son los deseos que no son ni naturales ni necesarios, el ansia de fama, el ansia de poder, el que quieras que todo el mundo siempre hable bien de ti, pues eso también estoy de acuerdo.
Tienes que hacer las cosas porque te gusta hacerlas y no por ansia de fama ni por ansia de poder y ni tampoco puedes esperar que todo el mundo siempre, pues todo el mundo hable bien de ti porque es prácticamente imposible y no podemos caerle bien a todo el mundo, pero está bien y no pasa nada. Entonces estoy súper de acuerdo con esto y pienso que fue muy acertado con lo de los deseos. Luego lo del tetrafármaco, no temer a los dioses. Pues estoy de acuerdo en que Dios es perfecto y divino. Y yo pienso que no planea castigarnos, Dios, el universo, como cada uno lo quiera llamar. Pero otra cosa sí que pienso que sería el karma, que sí, el karma sí lo creamos cada uno con nuestras acciones, pero eso ya daría para otro vídeo. Pero no temer a los dioses en sí porque te vayan a castigar, pues no. Yo pienso que tú mismo eres el que puedes producir karma bueno o malo, pero no tienes que temer a los dioses de que te vayan a castigar tampoco. Hombre, siempre teniendo un poco de filosofía, ¿no? Y intentando, pues, no dañar a nadie de todas maneras, porque es que no merece la pena, porque al final eso no va a llevar a nada bueno. Y aunque no te castiguen los dioses, es que no, pues, ser una persona, que hace el bien y que no le desea el mal a nadie y todo eso. Y hasta aquí he llegado al final de las ideas de Epicuro. Creo que de ellas podemos extraer muchas pinceladas para sentir el placer de la vida sabiendo escoger bien nuestros deseos. Y, y si has llegado hasta aquí, bueno, te quería decir primero que qué piensas de esta selección de deseos que hacía Epicuro, si estás de acuerdo o no. Si estás de acuerdo con él o no, déjamelo en los comentarios. ¿Cuáles piensas tú que serían los primeros para ti? Si serían los que él ha dicho. ¿Qué piensas del tetrafármaco? De esas 4 cosas que ha dicho él. Y si estás de acuerdo. Y te voy a recordar el tetrafármaco: no temer a los dioses, no temer a la muerte. Lo bueno es fácil de conseguir y lo malo es fácil de soportar, si estás de acuerdo. Y nada más. Aquí lo dejo, el pensamiento de él. Si te ha gustado, te animo, si no te has suscrito, a que te suscribas al canal, a que le des like a este vídeo, que me dejes algún comentario, que le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, que todas las semanas subo vídeos muy interesantes de filosofía y temas del pensamiento. Nos vemos por aquí. ¡Chao!